nuevas aleaciones, nuevos materiales que sean igual de resistentes, por lo menos, de los que ya existen, o mejor, con peso inferior. O sea, es decir, aleaciones ligeras, aleaciones con una muy buena respuesta a las cargas estructurales y con una muy buena respuesta también a efectos como la corrosión, que es uno de los efectos más dañinos que puede sufrir un material y que en definitiva delimita o limita su durabilidad. Para hablarnos hoy de la mejora del comportamiento a la corrosión y al desgaste de aleaciones de magnesia o aleaciones ligeras, tenemos con nosotros a Enrique Ortero Huertas, del Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él es doctor en Ciencias Químicas, con premio extraordinario por la Universidad Complutense, si no recuerdo mal. Sí. Luego fue catedrático en esta universidad y posteriormente en la Rey Juan Carlos. Es autor de más de 170 publicaciones internacionales de alto índice de impacto. Ha presentado multitud de conferencias y ponencias internacionales, profesor invitado en 8 universidades extranjeras, experto en materiales de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, GTZ, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y ha sido rector. Se dice que estos cargos nunca se pierden, lo de decir rector yo creo que no viene a cuento. No es que se diga, es que es así, nunca se pierde. Nunca se pierde, es decir, esto es una impronta que queda marcada en el ser, no sé si por lo mucho que se sufre. Pues seguramente, sí, seguramente. Y medalla de honor de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus líneas de trabajo e investigación pues, están relacionadas con fenómenos de corrosión a alta temperatura, el desarrollo de aceros inoxidables de última generación, la influencia de la corrosión en el rendimiento de materiales funcionales de carácter magnético y en la aplicación de la ingeniería de superficies para mejorar el comportamiento de corrosión y desgaste de aleaciones de base magnesio. Como veis, es un currículum muy extenso, muy impresionante, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Enrique, así que yo no robo más tiempo y os dejo con él porque seguro que vamos a aprender mucho. Muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias. Buenos días. Bueno, hace yo creo más de 20 años, seguramente más de 20 años, porque el tiempo va muy rápido, yo recuerdo en esta casa que me invitó el profesor Elices a dar unos cursos de corrosión a alta temperatura en un programa que él tenía con el Ministerio de Defensa. Entonces, hombre, yo la verdad es que siento mucho haber estado 20 años sin volver a verles, pero ahora mismo estoy encantado, como pueden imaginar, de estar otra vez aquí en esta casa. Transmite las gracias al director de la escuela, gracias a José Ignacio, que ha sido el responsable de esta invitación. Bueno, les voy a hablar, como ven ustedes, de algunos tratamientos superficiales en aleaciones de base magnesio. Fundamentalmente me voy a referir a dos características, dos aleaciones de referencia. Una que lleva aluminio, un 9% aproximadamente, es la AZ91, y una que lleva algo de zinc, un 4% aproximadamente, que es la ZI41. Como pueden imaginar, les voy a dar algunos resultados representativos, porque este es un trabajo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Fíjense que toda esta investigación en aleaciones de base magnesio, la aplicación de lo que es la ingeniería de superficies en sus distintas facetas, a mejorar el comportamiento, sobre todo a corrosión y desgaste de estas aleaciones de base magnesio, pues como les decía, esta línea de investigación viene siendo financiada a través del Plan Nacional desde el año 2006. Tenemos todavía en este momento 2 años más de financiación, quiere decir que vamos a estar pues aproximadamente una década trabajando en esto. Estos proyectos han sido coordinados de tal manera que los venimos desarrollando junto con el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Complutense. Y, en fin, como les decía, pues voy a tratar de resumirles en estos 40 o 45 minutos que me han dicho que tengo, pues esto, algunas de las cosas quizá más relevantes de lo que venimos haciendo. El equipo de investigación lo tienes a ustedes aquí, el doctor Rams
y las doctoras Escalera, Torres, Rodrigo y López, que trabajan todas conmigo. Debo decirles que la dirección de este grupo está compartida con el profesor Rams, que es catedrático ya de la universidad nuestra. Bueno, el magnesio, fíjense, el magnesio hasta hace aproximadamente, diría yo, unos 20 años, prácticamente solo se utilizaba como elemento de aleación, no como elemento base, sino como elemento que se adicionaba, normalmente a aleaciones ligeras de base aluminio, pero prácticamente no se utilizaba como elemento base de aleación. Presenta el metal, me refiero, una baja resistencia mecánica y, en fin, y poca plasticidad. La estructura cristalina es hexagonal, solo aparece un plano compacto, el basal, y realmente como metal independiente, pues su aplicación es prácticamente nula. Se utiliza normalmente, ahora, en estos últimos 20 años, se ha empezado a utilizar como elemento base de aleación, pero siempre introduciendo algún otro elemento, formando aleaciones, y normalmente después suele llevar tratamiento térmico, fundamentalmente algún tratamiento de envejecimiento, para mejorar estas propiedades. O sea que la aparición de aleaciones de base magnesio tiene relativamente poca vida, al menos en cuanto a su aplicación industrial. Pero sin embargo, fíjense, el magnesio es el séptimo elemento más abundante en la corteza terrestre. Constituye aproximadamente el 2% del total de la corteza terrestre. O sea, es un elemento bastante abundante. Por ejemplo, es el tercer elemento más abundante en el agua de mar. De hecho, la mayoría de los procedimientos de obtención del metal magnesio se parte precisamente del cloruro de magnesio y se obtiene el magnesio por electrólisis. O sea, es un elemento abundante, pero como veremos, pues que tiene una limitación fundamental. En cualquier caso, el magnesio y básicamente sus aleaciones pues presentan una buena relación resistencia-peso. Los valores de resistencia son, como veremos, similares, más o menos similares a las aleaciones de aluminio, más características, pero claro, como la densidad es muy baja, pues la relación resistencia-peso pues es bastante buena, o muy buena. Tiene un buen comportamiento a fatiga, excepto en presencia de cloruros, pero en el resto de medios agresivos funciona razonablemente bien a fatiga. Tiene una elevada conductividad térmica, es fácilmente mecanizable. Eso significa que se pueden preparar, pues, en fin, piezas con geometría compleja, con relativa facilidad. Y luego tiene un aspecto que desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues es muy interesante, sobre todo en este momento, ¿no?, que vivimos de la historia, que es fácilmente reciclable, o sea que es abundante, su origen, hay bastante magnesio, se puede obtener con cierta facilidad y a un precio razonable, y luego es fácilmente reciclable. Porque tengan ustedes una aproximación, una idea inicial de cómo se sitúa el magnesio desde el punto de vista de su comportamiento mecánico, pues les he traído datos de dos variables mecánicas básicas. El límite elástico, por ejemplo, tienen ustedes aquí una representación de los valores del límite elástico frente a valores de densidad. Evidentemente, desde el punto de vista de la densidad, pues como ven ustedes, estamos en valores muy bajos. Y desde el punto de vista de los valores del límite elástico, pues fíjense ustedes que si los comparamos con un par de aleaciones de aluminio de referencia, la 2014, esta es la 5052, me parece, pues los valores del límite elástico se sitúan aproximadamente en valores, pues, promedio de lo que son las aleaciones de aluminio, que son, como ustedes saben de sobra, pues las aleaciones ligeras de mayor uso industrial. Otro dato mecánico, la tensión máxima, estamos en situación parecida, ¿no? O sea que nos situamos en valores
en cuanto a tensión máxima, pues más o menos en el marco de los valores que dan estas aleaciones de referencia de base aluminio. El otro grupo de ligeras, que son las de titanio, pues no compiten, evidentemente, tienen, en fin, otro tipo de utilidad. Desde luego, desde el punto de vista de la densidad, pues como ven ustedes, las diferencias ya son sustanciales. De hecho, lo son, con las de aluminio, mucho más con las de titanio. Pero, en definitiva, como ven, tanto el comportamiento, por ejemplo, a fatiga, como veíamos, como valores, en fin, clave o de referencia en cuanto a su comportamiento mecánico, pues estamos hablando de cifras similares a lo que son las aleaciones clásicas de base aluminio. ¿Cuál es la gran virtud del magnesio y, por tanto, de sus aleaciones? Pues, obviamente, su gran virtud es su extraordinariamente baja densidad. Piensen ustedes, por tener algún elemento de juicio comparativo, la densidad del metal magnesio, es verdad que cuando entra algo de aluminio o algo de zinc, pues sube ligeramente esa densidad, pero poco, porque estamos hablando, en vez de unos 7 gramos centímetro cúbico, nos vamos a lo mejor a unos 9. Entonces, estos valores de densidad está ya próxima a materiales de tipo polimérico. Piensen ustedes que el policloruro de vinilo, por ejemplo, el PVC, estamos hablando de densidades del orden de 1,4 gramos centímetro cúbico. Este valor de densidad es casi el 80% inferior a la densidad del acero, el material pues también de referencia, como ustedes saben. Y quizá lo más interesante, lo más sorprendente, es que estamos cerca del 40%, en valores de densidad cercanos al 40% inferiores al aluminio, que es, como conocen, pues la base más común de lo que son las aleaciones ligeras. O sea que esta, sin duda, es su gran virtud. Yo les he traído, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, les he traído pues una aleación de magnesio, que es la magnesio-zinc, 4 de zinc aproximadamente, y un acero al carbono convencional. Entonces ustedes sitúen estas dos cositas así, que tienen aproximadamente, pues básicamente el mismo volumen, y ustedes hagan la intención de levantar una y otra y comprobarán pues esta enorme diferencia en los valores de densidad. Echarle un vistazo y lo pasáis por ahí detrás. Bueno, entonces, si tiene tantas ventajas el magnesio y sus aleaciones, quizá la pregunta es, bueno, ¿y por qué tiene tan corta vida en cuanto al empleo de estos materiales en aplicaciones estructurales? Pues debido a su gran limitación, ¿no? El magnesio y sus aleaciones tienen un problema fundamental, que es la baja resistencia a la corrosión, como consecuencia de su elevada electroactividad. Para que se hagan ustedes una idea, el potencial de reducción para el magnesio, entendiendo por tal la tendencia termodinámica que tiene el magnesio a transitar de la forma elemental a la forma iónica, pues es menos 2,37. Quiere decir que la tendencia a la forma reducida del magnesio, al magnesio metálico, es bajísima. Si ustedes ven una tabla, una serie electroquímica con los distintos valores de potencial que en definitiva indican la tendencia termodinámica a la forma oxidada o reducida, de los distintos equilibrios metal-catión, metal-catión, pues se encontrarán que el magnesio está abajo del todo. Mucha tendencia hacia la forma oxidada, por tanto un metal enormemente activo desde el punto de vista electroquímico. Si lo comparan, por ejemplo, con el valor del potencial de reducción para el hierro, que es 0,44 negativos, son datos respecto al potencial del hidrógeno, pues evidentemente estamos hablando de 5 veces mayor la tendencia hacia la forma oxidada en el caso del magnesio con respecto a la tendencia termodinámica en el caso del hierro. Esta es, por tanto, su gran limitación. También se prevén aplicaciones de estas aleaciones de magnesio, sobre todo, como veremos, en la industria del automóvil, la industria aeronáutica, que requerirían quizá mejoras en el comportamiento a fricción, a desgaste, ¿no?
O sea que todo lo que sea mejorar el comportamiento a corrosión de estos materiales y en menor medida, pero también con un cierto interés el comportamiento a desgaste, pues significaría, lógicamente, aumentar las posibilidades de aplicaciones estructurales para estos materiales. La gran virtud, que es, como les digo, esa baja densidad y unas propiedades mecánicas razonables, pues hacen útil a estos materiales en sectores fundamentalmente del transporte, el sector del automóvil, el sector aeronáutico, el aeroespacial y el sector de la defensa, que se nutre pues, también de alguno de estos otros sectores. ¿De acuerdo? Fíjense que en todos estos, en el sector del transporte, en todas estas aplicaciones, una de las claves estaría para poder introducir estos materiales en estas áreas donde, como ustedes saben, introducir nuevos materiales tiene dificultades, o sea que los fabricantes se resisten bastante, tienen que estar muy probadas, tienen que tener muchas garantías de solvencia para que puedan sustituir, pero la historia dice que con dificultades y con tiempo, pero se van introduciendo materiales nuevos en todos estos sectores, ¿no? La idea fundamental de la introducción de las aleaciones de magnesio sería, lógicamente, aligerar las estructuras. Eso traería consigo pues, una disminución del consumo de energía importante en este momento, es decir, motivo de reflexión y, en fin, y de apuro, si me permiten la expresión, en la sociedad en que vivimos, porque en definitiva ahorrar energía supone ahorro económico, supone independencia, porque en un coche, por ejemplo, el repostaje se haría en tiempos o en recorridos más largos, y luego también desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues aligerar estructuras significaría una disminución de las emisiones de CO2 al medio ambiente. Para que tengan ustedes algunos datos también de referencia, fíjense que, lógicamente, la energía necesaria para acelerar un vehículo pues es proporcional a la masa que hay que mover, lógicamente. De manera que el consumo en combustible crece casi de manera lineal con la masa que hay que mover, que hay que acelerar. Aproximadamente, si lográramos disminuir un 10% de la masa del vehículo, del avión o del coche, podríamos tener, fíjense, casi una equivalencia en cuanto a la reducción en porcentaje de consumo de combustible, entre el 7 y el 10%. De manera que si conseguimos reducir 100 kilos, por ejemplo, en el peso de un vehículo a motor, de un coche, por cada 100 kilómetros recorridos en ese coche, con esa reducción de 100 kilos de peso respecto a una referencia en este momento, pues digo, por cada 100 kilómetros estaríamos ahorrando medio litro de gasoil o de gasolina o de lo que sea. Claro, hablar de medio litro significa ahora mismo pues, un ahorro de 0,8 euros o 0,7 euros. Bien, ya de hecho algunas empresas fuertes del mundo del automóvil, algunas de vehículos de alta gama, pero algunas ya de vehículos más convencionales, pues están introduciendo el magnesio en una proporción todavía muy pequeña, pero ya la están introduciendo en sus vehículos, ¿no? En el caso de Europa aparecen las aleaciones de magnesio ya en algunos vehículos de Volkswagen, de Audi, de Mercedes, de BMW, Jaguar y, como ven, Ford, que ya no son vehículos de tan alta gama. Hasta ahora, pues las más utilizadas quizás son la Z91, que es una de las que vamos a hablar aquí hoy, y estas dos, esta se utiliza sobre todo en cajas de transmisión, y estas que presentan un mayor grado de ductilidad pues en cabeza de cilindros y algunos componentes de la dirección. Pero fíjense en esta cifra, en este momento el promedio es de unos 14 kilos de magnesio. Si piensan ustedes que un vehículo intermedio puede pesar cerca de los 1.300, 1.400 kilos, pues estamos hablando de un 1% del total del peso del coche, lo que ahora mismo puede constituir en estas marcas la participación de estos materiales, de estas aleaciones de base magnesio. Bueno,
A partir de ahora comienza un poco pues, lo que modestamente hemos venido haciendo para mejorar precisamente tratar de corregir esta gran dificultad en la aplicación de estos materiales, que es corregir sobre todo sus propiedades en cuanto a comportamiento a corrosión y también algo en cuanto a comportamiento a desgaste. Entonces, para que tengan ustedes una guía, vamos a ver cómo se ha podido cambiar las propiedades superficiales de estas aleaciones, magnesio 9 aluminio. Concretamente veremos cómo a través de una fusión superficial controlada por láser hemos logrado algunos cambios microestructurales que permiten mejorar fundamentalmente la tenacidad superficial del material. O sea que en este primer punto no vamos a hablar de corrosión, vamos a hablar simplemente de la mejora del material a través de la aplicación de energía por láser y de algunos cambios no muy importantes en la microestructura, pero que conducen a una mejora significativa en la tenacidad superficial. A continuación, para la aleación magnesio-zinc, vamos a ver cómo mejoramos el comportamiento a corrosión aplicando recubrimientos primero de aluminio y luego del material compuesto aluminio carburo de silicio en partículas. El procedimiento de aplicación del recubrimiento es proyección térmica. En el departamento tenemos una instalación de última generación de proyección térmica de alta velocidad, pero les voy a dar, los resultados que les voy a facilitar hoy son no de proyección térmica en alta velocidad, sino de proyección térmica por pistola oxiacetilénica. La razón es que este procedimiento, desde el punto de vista industrial, pues tiene más versatilidad, pues que se puede hacer la aplicación del recubrimiento mucho más montada. Entonces, bueno, me ha parecido quizá con mayor interés, desde el punto de vista tecnológico, referirme al recubrimiento por pistola oxiacetilénica. Fíjense que esta segunda parte de aplicar recubrimientos aluminio o carburo de silicio, ¿qué sentido tiene? Pues evidentemente el sentido es aumentar la dureza superficial y mejorar el comportamiento a desgaste de la aleación. Lógicamente había que ver, aunque el objetivo era, aplicando el material compuesto, mejorar el comportamiento a desgaste, parecía obligado ver si al aplicar el recubrimiento aluminio carburo de silicio se perdían mucho propiedades de comportamiento a corrosión respecto a la aplicación exclusivamente del recubrimiento de aluminio. O sea que ver si la mejora que podíamos lograr en comportamiento a desgaste pues reducía mucho el comportamiento a corrosión. Esta es la razón por la cual en el caso de los recubrimientos aluminio carburo de silicio hemos estudiado el comportamiento a desgaste, pero también el comportamiento a corrosión comparado con el de aluminio exclusivamente y con, lógicamente, lo que es el material sin recubrimiento, para ver si merece recubrimiento. Desde el punto de vista, repito, de la mejora en cuanto a comportamiento a desgaste. Y luego también en estas aleaciones, pues por último les voy a hablar un poco de la aplicación de recubrimientos de sílice por otra técnica diferente. Hemos hablado de fusión superficial por láser, hemos hablado de proyección térmica, pues hablaremos un poquito de estos recubrimientos aplicados por la técnica de Sol-Gel. Bueno, empezamos entonces viendo este cambio en la mejora de la tenacidad superficial de aleaciones magnesio 9 aluminio por fusión local controlada mediante láser. Tienen ustedes aquí pues una imagen, nosotros disponemos allí de un sistema de láser de diodo robotizado, en fin, con una bastante buena capacidad en cuanto a modificar propiedades, variables en la aplicación para poder ensayar pues distintas posibilidades. Como ahora veremos, les voy a dar resultados de la influencia básicamente de, por un lado, la potencia aplicada
y por otro lado la velocidad de desplazamiento del láser. O sea, yo tengo posibilidades de aportar mayor cantidad de energía térmica a la superficie y por tanto provocar diferentes niveles de cambio microestructural a base de cambiar la potencia del láser o cambiar la velocidad de desplazamiento del láser. ¿De acuerdo? Entonces les voy a dar pues resultados de un resumen sobre, digamos, cambios en la potencia del láser. Vamos a ver qué pasa cuando la potencia es de 600 vatios, cuando es de 450 y 490 y cuando es de 375 vatios. O sea, modificaciones en la potencia y modificaciones en la velocidad de desplazamiento del láser. Tienen ustedes ahí la microestructura de la aleación ZE41. Esta microestructura está constituida básicamente por una solución sólida de un 1% aproximadamente en peso de aluminio en magnesio y presenta granos con un cierto tamaño y en los límites de esos granos se sitúa un intermetálico caracterizado como el intermetálico magnesio 17 aluminio 12. Bien, la presencia de este intermetálico en límite de grano crea problemas de tenacidad en la superficie, bueno, en el conjunto del material. Este intermetálico introduce una pérdida de ductilidad en la aleación, porque presenta altos valores de dureza, y la idea pues consiste en cambiar esta microestructura hacia otra que presente mejores valores de tenacidad superficial. Eso en definitiva traería como consecuencia pues menos riesgo de nucleación de microgrietas en superficie y evidentemente si no nuclean en superficie pues habría menos posibilidades de que esas grietas, por ejemplo, con un problema de fatiga, pudieran avanzar hacia el interior de la aleación. Aquí tienen ustedes el resultado de la aplicación de la máxima potencia ensayada, los 600 vatios, y con velocidades de desplazamiento lentas, ¿no? O sea, estamos en la situación de mayor aporte de energía. 600 vatios, velocidad de desplazamiento lenta, podríamos decir, dentro de las 3 ensayadas. El resultado microestructural es una solución sólida junto con un eutéctico. El eutéctico está constituido por lo que es la solución sólida magnesio 1% de aluminio y las láminas que configuran junto con esa solución sólida el eutéctico son del intermetálico, magnesio 17, aluminio 12. De manera que con esta microestructura, fíjense, no solo tenemos el intermetálico en límite de grano, sino que se distribuye de manera homogénea y casi general en todo lo que es el conjunto de la superficie del material. Se ha producido en definitiva una fusión local en toda la superficie con estas condiciones de operación y un enfriamiento rápido que ha dado lugar a esta microestructura. Esta microestructura que contiene, como ven ustedes, el intermetálico más repartido, etcétera, y más abundante, pues evidentemente tiene un comportamiento en cuanto a tenacidad inferior a al propio material de origen. La segunda imagen corresponde a la situación intermedia, una potencia de 490 vatios y una velocidad de desplazamiento intermedia. Entonces aquí, como ven, se produce una fusión parcial de ambas fases, tanto de la solución sólida como del intermetálico que estaba situado en los límites de grano, que conduce también a valores de tenacidad poco relevantes, prácticamente los mismos que en el material base. Sin embargo, en condiciones, digamos, muy controladas, que sería utilizando una potencia de 375 vatios y una velocidad de desplazamiento relativamente rápida, 90 milímetros por segundo, lograríamos mantener prácticamente sin modificación lo que es la fase matriz, tanto en cuanto a composición como a tamaño de grano, pero introduciríamos cambios, seríamos capaces de introducir cambios en la morfología del intermetálico situado en el límite de grano. Aquí tienen ustedes pues,
una imagen de lo que ocurre. Este es el intermetálico en las condiciones iniciales de la aleación magnesio-zinc. Esta es la morfología del intermetálico después de la aplicación del láser en las condiciones que les comentaba. Entonces vamos a ver a continuación, a través de medidas de nanoindentación, vamos a ver cómo la dureza del intermetálico en estas condiciones baja de manera apreciable con respecto al intermetálico de origen. Y evidentemente, pues como pueden imaginar, esa reducción de dureza en la zona del límite de grano conduce pues a una mejora en la tenacidad, en la ductilidad del material. Aquí tienen ustedes los valores en cuanto a dureza Vickers obtenidos por nanoindentación para el intermetálico, repito, en el material de origen, y aquí tienen ustedes los datos de dureza obtenidos sobre el intermetálico después de haber producido ese calentamiento, lo que ha permitido un cambio, en definitiva, exclusivo sobre la fase del intermetálico, manteniendo, repito, las condiciones de la fase matriz. Gracias a esto, pues conseguimos unas mejoras razonables, a veces importantes, de la tenacidad superficial de esa aleación y conseguimos mejorar el comportamiento, sobre todo a fatiga. Bien, a continuación, pues vamos a ver qué pasa con los recubrimientos, por una parte de aluminio, por otra parte, como les decía, del material compuesto aluminio con el refuerzo en forma de partículas del carburo de silicio, y recubrimientos obtenidos, como les digo, con una pistola acetilénica. Aquí tienen ustedes pues una imagen de aplicación de esos recubrimientos. Vamos a empezar viendo el recubrimiento de aluminio, decirles que en definitiva, aunque seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, que en este procedimiento para obtener recubrimiento sobre una superficie determinada, pues básicamente la técnica consiste en suministrar, normalmente en forma de polvo, bien polvo de metal o de cerámico, de cermes o de polímeros, suministrar energía y un gas que permite la proyección de las partículas o bien fundidas o bien semifundidas sobre la superficie que queremos recubrir. Normalmente, cuando se aplica este procedimiento de recubrimiento, pues aparecen algunos pequeños problemas. Por ejemplo, pues, como ven ustedes aquí, si este es el sustrato de la aleación de magnesio en nuestro caso, a veces aparece una oxidación parcial de las partículas que proyectamos, sobre todo originado durante el tiempo que tarda la partícula semisólida, sale de la pistola y accede hasta la superficie que queremos recubrir. Esto pues genera algunos problemas, sobre todo de porosidad en el recubrimiento. Y por otra parte, la morfología exterior del recubrimiento depende básicamente de la dureza de las partículas que proyectamos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, si estamos proyectando un material duro como el carburo de wolframio, en este caso está obtenido por proyección térmica de alta velocidad, ven ustedes que las partículas mantienen un poco la granulometría, la forma original. Sin embargo, si lo que proyectamos es un material menos duro, este es el caso de la proyección de un inoxidable, una aleación hierro 13% en peso cromo, entonces se obtiene una superficie más homogénea, ¿no? Bueno, esta es una idea general sobre lo que sería la proyección térmica. Ahí tienen ustedes, cuando hacemos el recubrimiento con aluminio sobre la superficie de la aleación magnesio 4-zinc, vamos a analizar en este caso la influencia, por una parte, del número de capas que aplicamos y, en segundo lugar, la distancia de proyección, que son dos variables que condicionan en gran medida las características del recubrimiento, en cuanto a su morfología, porosidad, etcétera, y que evidentemente de manera indirecta condicionan el comportamiento después a corrosión de la aleación con el recubrimiento. Bueno, aquí tienen ustedes la imagen para, digamos, las condiciones peores, por decirlo de alguna manera. Estamos generando solo una capa por proyección térmica. La distancia de proyección es
alta en comparación con la que veremos luego, son 20 centímetros. Y aquí tienen ustedes el resultado del recubrimiento, este es el substrato de la aleación de magnesio, cuando aplicamos 2 capas y cuando la distancia de proyección pues, es algo menor. El nivel de porosidad que obtenemos en el caso de las 2 capas, que va bastante mejor que cuando se aplica el recubrimiento en una capa, es bastante razonable. Estamos hablando de aproximadamente 1,6% en volumen de porosidad en el recubrimiento. Una vez aplicado el recubrimiento, o los recubrimientos diferentes, en función, como les digo, del número de capas y en función de la distancia de proyección, pues pasamos a los ensayos de corrosión para ver su comportamiento frente a un medio pues, especialmente agresivo. Todos los ensayos se han hecho en cloruro sódico al 3,5%. Los que tienen algo de experiencia en corrosión, pues saben que cuando queremos generar problemas de corrosión rápido utilizamos ese medio. Y aquí tienen ustedes los resultados para estos recubrimientos de aluminio. Por una parte les doy resultados del valor del potencial de corrosión. Como ustedes saben, en definitiva, el potencial de corrosión es el potencial al que operaría la estructura en ese medio, fruto de los 2 fenómenos de polarización para las reacciones anódica y catódica, que conducen en definitiva a un potencial común o casi común, y que sería el que mediríamos si fuéramos al casco del barco, por ejemplo, con un electrodo de referencia, ¿no? O sea que el potencial de corrosión, desde el punto de vista conceptual, es el potencial de operación de la estructura en el medio donde la estamos ensayando. Y, lógicamente, si el potencial que trabaja la estructura en ese medio es más negativo, quiere decir que esa superficie en contacto con el medio agresivo es más activa, con tendencia termodinámica mayor a la corrosión, y por el contrario, si el potencial de corrosión es más alto, pues nos está dando una idea termodinámica, exclusivamente termodinámica, de la tendencia hacia lo que es la disolución del metal, en lo que es el fenómeno de corrosión. Entonces, si comparan ustedes aquí, donde estamos viendo esos valores de potencial de corrosión, medidos con respecto a un electrodo de plata, cloruro de plata, si comparan ustedes, por ejemplo, los cuadrados con los triángulos, fíjense que estamos viendo el efecto del número de capas, ¿no? Triángulos, 1 capa, cuadrados, 2 capas, pues vean ustedes cómo cuando hay 2 capas, el potencial de corrosión ha subido pues, un porcentaje importante, o sea que en definitiva el material tiene un carácter más noble, y además, pues después de 50, 60 horas, prácticamente el valor del potencial de corrosión se estabiliza, mientras que en una sola capa, pues los valores de potencial de corrosión a lo largo del tiempo, cuando el material está en contacto con este medio agresivo, como ven ustedes, son inferiores y además, por lo menos en las 72 horas de ensayo, no llega a estabilizarse. Y con respecto a la distancia de proyección, pues comparen ustedes los triángulos con los círculos. Entonces, como ven ustedes, el círculo corresponde a una distancia de 20 centímetros y los triángulos corresponden a una distancia de 15 centímetros. Entonces, vean ustedes cómo cuando la distancia de proyección es algo, estamos aquí en una capa, distancia 20, distancia 15, entonces fíjense ustedes que para una distancia de 20 centímetros se consiguen los valores de potencial más negativos, es decir, la aleación es más activa cuando proyectamos desde más lejos, la aleación se ennoblece cuando hacemos la proyección desde más cerca. En definitiva, lo que está ocurriendo es que están cambiando las características del recubrimiento en cuanto al aislamiento de lo que es el material base, y eso está pues condicionando ese valor termodinámico. Y luego tienen ustedes aquí los valores de resistencia de polarización. Ya saben ustedes que uno de los procedimientos pues, más interesantes, más versátiles para medir cinética en corrosión electroquímica, pues es este método de resistencia de polarización. Consiste en medir la resistencia de polarización, trazar las curvas de polarización para determinar los valores de las pendientes de las curvas de polarización en la zona de activación, en la zona de Tafel, y con el dato de las pendientes
de la oscuras anódica y catódica y con el dato de la resistencia de polarización, pues a través de la ley de Sterry-Gary o de la ecuación de Sterry-Gary se determina el valor de la intensidad de corrosión. Y obviamente no hay más que aplicar la ley de Faraday, que es la ley básica o fundamental de la electroquímica, para pasar desde lo que es la intensidad de corrosión o la densidad de corriente de corrosión, pasar a los valores de velocidad de corrosión, velocidad de disolución. Como la relación entre intensidad de corrosión o velocidad de corrosión y resistencia de polarización, la relación es inversa, pues evidentemente crecimientos en la resistencia de polarización significa reducción en los valores de la intensidad de corrosión y por tanto de la velocidad de corrosión. Entonces vean ustedes como, por ejemplo, desde lo que es la aleación de magnesio hasta lo que es la situación de 2 capas 15 centímetros, que es donde se consiguen mejores resultados, 15 centímetros de distancia de proyección, pues vean ustedes cómo hay aproximadamente un aumento de 8 veces en el valor de la resistencia de polarización, que además, curiosamente y por suerte, pues a lo largo del tiempo del ensayo de corrosión, después de 72 horas, los valores de resistencia de polarización pues han crecido, mientras que los valores, si tuviéramos la aleación de magnesio desnuda, prácticamente no se modifican de manera relevante, pero los valores de resistencia de polarización sí crecen con el tiempo y en consecuencia pues estamos obteniendo, como es natural, velocidades de corrosión bastante inferiores con la aplicación de estos recubrimientos de aluminio y sobre todo pues dentro de los múltiples ensayos que, como se pueden ustedes imaginar, hemos hecho, pues cuando se dan estas condiciones, de 2 capas y una distancia aproximadamente de 15 centímetros para la aplicación del recubrimiento. Aquí tienen ustedes el aspecto morfológico de la parte superficial después del ensayo de corrosión. Aquí se ha colado una imagen que no es, como ven ustedes, esta es una sección transversal y aquí debería aparecer una imagen de lo que es la superficie. Pero bueno, ya les puedo yo decir, aunque la imagen es un error, se ha colado aquí mal, que si tuviéramos aquí la imagen real de lo que sería la superficie del recubrimiento de aluminio después del ensayo de corrosión, verían ustedes que a diferencia de lo que le ocurre después de 72 horas a la aleación de magnesio sin recubrimiento, que presenta abundancia de productos de corrosión, son productos además, como veremos un poco más adelante, productos sueltos, poco adherentes, muy porosos, que realmente pues, ejercen muy poca protección sobre el sustrato, ¿no? Bueno, pues si hubiéramos visto la imagen que deberíamos haber visto, veríamos que la superficie del aluminio está prácticamente limpia. Lógicamente, pues el aluminio forma esa capa de alúmina que pasiva la aleación y mejora el comportamiento de manera significativa de la aleación de magnesio. Bien, vamos a ver ahora entonces qué pasa cuando aplicamos un recubrimiento de ese material compuesto, aluminio, con partículas de carburo de silicio, con el objetivo de, lógicamente, generar mayores valores de dureza en el recubrimiento y mejores valores, por tanto, de comportamiento a desgaste. Y como les decía al principio, pues ver si la introducción de esas partículas de refuerzo condicionan mucho, poco o nada el comportamiento a corrosión del material, con respecto a lo que sería el recubrimiento de aluminio sin partículas de refuerzo. Bueno, aquí tienen ustedes el recubrimiento que se obtiene con este material compuesto. Les diré que para preparar para aplicar el recubrimiento pasaba igual en el caso del aluminio, aunque no se lo comenté antes, pues previamente limpiamos la superficie con acetona, después chorreamos con corindón, partículas de corindón de aproximadamente 1 milímetro de pseudodiámetro, y después del chorreado aplicamos el recubrimiento. La mezcla en este caso de las partículas de carburo de silicio con el polvo de aluminio, es un polvo de aluminio del 99.5% de riqueza, de pureza, perdón, y las partículas de carburo de silicio pues tienen un diámetro promedio, un pseudodiámetro promedio de unos 125 micrómetros. Se mezcla el polvo de aluminio con las partículas de carburo de silicio en un molino de bolas, y después de la limpieza de la superficie, pues por proyección térmica se aplica el recubrimiento.
El recubrimiento obtenido, como ven ustedes, presenta un cierto nivel de porosidad. Estamos hablando aproximadamente del 3,6% en volumen. Fíjese que antes con el aluminio hablábamos del 1,6, o sea que estamos hablando de niveles de porosidad de más del doble de cuando proyectábamos aluminio sin partículas de refuerzo. La porosidad se localiza, aparte de en los límites entre las partículas que hemos proyectado, se localiza muy especialmente en las interfaces entre la partícula de carburo de silicio y la matriz, esta, como les decía, de aluminio al 99,5% de pureza, y como obteníamos valores de porosidad pues excesivamente elevados, lo que hicimos, y yo creo que fue una gran idea, pues fue aplicar algo de presión al recubrimiento. 314 megapascales durante un minuto. Esto realmente en la práctica real industrial no significaría un problema grande. Se puede laminar, por ejemplo, para aplicar esta presión. Si son piezas pequeñas, pues hacerlo en una máquina isostática, en fin. Quizá el beneficio que se obtiene es tan relevante que podría perfectamente llevarse a escala industrial. La idea es, después de aplicar el recubrimiento, aplicar, como les digo, estos 314 megapascales. Se aplicaron otras mayores, pero básicamente con estos valores de alrededor de 300 megapascales se consigue ya un recubrimiento, como ustedes ven aquí, prácticamente libre de porosidad. Estamos hablando del 0,2% de porosidad. De aluminio hablábamos del 1,6. Aquí, a pesar de la presencia de las partículas de refuerzo y como consecuencia de la aplicación de presión, nos vamos a un recubrimiento prácticamente libre de poros. Aquí tienen ustedes resultados comparativos entre el recubrimiento de aluminio, el recubrimiento de aluminio, partículas de carburo de silicio, en cuanto a comportamiento a corrosión. Vamos a partir... Esta sería la curva de polarización para el caso de la aleación, y fíjense ustedes, con recubrimiento de aluminio compactado estamos en valores de densidad de corriente de corrosión. Se pueden obtener trazando las tangentes a las dos curvas de polarización. En el punto de intersección se puede observar, por este método se conoce de intersección, el valor de la intensidad, que, como les decía, es directamente proporcional a la velocidad de corrosión. Entonces fíjense que las intensidades de corrosión más bajas se obtienen con el aluminio, con recubrimiento de aluminio y después compactación. En segundo lugar, aluminio carburo de silicio también con compactación. Obviamente el valor de intensidad de corrosión crece respecto al correspondiente al aluminio sin partículas, pero el crecimiento es muy poco significativo. En cualquier caso, los resultados son mucho mejores que cuando se trata del recubrimiento de aluminio o el de aluminio carburo de silicio sin compactación. Por tanto, las tendencias termodinámicas en el caso de los dos compactados son algo peores cuando hay partículas de carburo de silicio, pero no excesivamente peores. Los valores de resistencia de polarización, pues como ven ustedes, por ejemplo, para 72 horas de ensayo tienen el valor de resistencia de polarización más alto en el caso del aluminio compactado, con respecto al blanco, que es la aleación sin recubrimiento, pero fíjense que en el aluminio carburo de silicio también, cuando hemos aplicado esta pequeña presión, estamos logrando valores de resistencia de polarización indudablemente peores, algo más bajos, pero no significativamente más bajos. Es decir, la conclusión básica es: perdemos propiedades en cuanto a comportamiento a corrosión, lo cual es razonable, puesto que se trata de un recubrimiento más heterogéneo, pero perdemos propiedades de comportamiento a corrosión de una manera muy razonable, muy razonable. En cualquier caso, obtenemos, como ven ustedes, un aumento del orden de 2 órdenes de magnitud en el valor de la resistencia de polarización, que se traduce más o menos en algo similar cuando pasamos de resistencia de polarización a intensidad de corrosión y posteriormente a velocidad de corrosión. Podemos entonces, en definitiva, concluir que la compactación aumenta el potencial de corrosión,
disminuye la intensidad de corrosión y por tanto la velocidad de corrosión. Y que las partículas de refuerzo pues reducen el potencial de corrosión, pero ligeramente, y también se produce un aumento, pero ligero, de la intensidad y por tanto de la velocidad de corrosión. A cambio de esta ligera pérdida en cuanto al comportamiento a corrosión, pues como vamos a ver a continuación, se obtienen mejoras considerables en el caso del comportamiento a desgaste, al introducir el refuerzo. Bueno, únicamente un momento para decirles que esta es la superficie de la aleación de magnesio después del ensayo de corrosión, que el difractograma permite ver que básicamente está formada por productos oxidados de magnesio, aunque aparece algo de zinc, como es natural, porque la aleación lleva algo de zinc. La formación de esos productos oxidados de magnesio es consecuencia de las propias reacciones de corrosión, la reacción anódica, que es la disolución del magnesio. Como quizá, en fin, novedad, decirles que en el caso del magnesio, debido a su enorme electroactividad, la reacción catódica no es lo que sería habitual, que es la reducción del oxígeno con formación de iones hidroxilo, sino que es la propia reducción del disolvente, la propia reducción del agua, situado lógicamente, si no hay medio electrolítico, medio líquido conductor, no hay corrosión electroquímica. Entonces, en esa capa húmeda, sobre el magnesio, debido, repito, a su alta electroactividad, es capaz de reducir el agua con formación de hidrógeno y también de iones hidroxilo, como ocurría en el caso de la reducción del oxígeno, que es la reacción catódica más habitual en los medios naturales. Bien, por reacción del producto anódico con el producto catódico, pues se forman hidróxidos de magnesio, que en presencia de más oxígeno con el tiempo suelen transitar hacia óxidos de magnesio y que presentan, como les decía, pues esta morfología suelta, muy porosa, que prácticamente no ofrece ninguna protección contra la corrosión. En el caso del recubrimiento de aluminio, del aluminio con partículas de carburo de silicio, pues la capa que protege, como pueden ustedes imaginar, es la capa de Al2O3, la capa de aluminio. Bien, ¿qué pasa con el comportamiento a desgaste? Bueno, decirles que para el ensayo de desgaste se ha utilizado un contracuerpo de alúmina, 200 revoluciones por minuto de movimiento del contracuerpo, un recorrido final de unos 150 metros, la carga aplicada es de 10 newton, y con ese tipo de ensayo general para todos los casos, aleación y aleación con recubrimientos, hemos obtenido pues algunos resultados que les describo. En el caso del recubrimiento de aluminio el comportamiento es muy malo, el comportamiento de desgaste, peor incluso que el de la aleación aluminio-magnesio. Al fin y al cabo, pues, magnesio-aluminio, digo, al fin y al cabo, pues una aleación magnesio-aluminio o magnesio-zinc, pues aunque solo sea por el efecto de endurecimiento por complejidad, es decir, el añadir elementos de aleación, como ustedes saben, se forman esas atmósferas de Cottrell y tal, y entonces se endurecen el material. El aluminio de alta pureza pues tiene valores de dureza bajos. Entonces fíjense que tras el ensayo a desgaste se originan grietas en el recubrimiento de aluminio que normalmente nuclean en los poros del recubrimiento y que producen el levantamiento fuera de lo que es la pérdida de material por el propio ensayo de desgaste, se produce el levantamiento de partes del recubrimiento y en definitiva el comportamiento es incluso significativamente peor que el de la aleación magnesio-aluminio, magnesio-zinc. Por el contrario, cuando el recubrimiento es aluminio reforzado con las partículas de carburo de silicio, el comportamiento a desgaste es bastante mejor, aproximadamente el resultado final en cuanto a los valores calculados cuando hacemos la medida final para dar los datos de comportamiento a desgaste, pues cuando aparecen estas partículas de carburo de silicio en el recubrimiento de aluminio, vamos a valores aproximadamente de la mitad en cuanto al material perdido por desgaste y por tanto pues a una mejora hacia el doble aproximadamente en cuanto al comportamiento de desgaste. Además, cuando el porcentaje de partículas crece, ya les comentaba que hemos ensayado el 20% de partículas de refuerzo y el 50%, cuando crece el número de partículas,
pues entonces mejora incluso más el comportamiento a desgaste. Es lógico, porque crece la dureza y además, como estas partículas actúan de alguna manera como anclaje de grietas emergentes, pequeñas grietas que puedan formarse en el recubrimiento cuando hay fricción y que avanzan, y al encontrar la partícula pues tienen que salvarla, y reducen en definitiva la posibilidad de que estas grietas, aquí ven ustedes cómo se anclan en las partículas, evitan en gran medida el que se produzca desprendimiento en el recubrimiento. Por lo tanto, con respecto al comportamiento de desgaste, conseguimos mejoras importantes aumentando el porcentaje de partículas hasta el 50%, con, como les decía, pérdidas en el comportamiento a corrosión muy aceptables. Bien, por último les voy a hablar rápidamente de lo que es la posibilidad de aplicación de la técnica Sol-Gel para aplicar recubrimientos sobre estas aleaciones, de nuevo en concreto sobre la ZE41, la aluminio zinc. Hemos utilizado la vía orgánica, hemos utilizado como precursor tetraetil ortosilicato en un medio orgánico, como es lógico, que es el alcohol etílico y agua, ¿no? O sea que la preparación del sol, agua acidulada con clorhídrico 0,1 molar. O sea que el sol se prepara a partir del precursor, a partir del compuesto orgánico y agua. Y hemos utilizado, digamos, distintas relaciones, precursor, etanol-agua, lo que llamamos la convencional, con unas relaciones, como ven ustedes, 1-1-1, la que llamamos densa, de alguna manera, donde hemos subido el precursor, la proporción de precursor, obviamente ha habido que subir también la del producto orgánico para disolverlo, y luego la ligera, donde aumentamos el disolvente, digamos, del precursor, pero mantenemos el porcentaje de precursor. Y luego hemos utilizado dos temperaturas de sinterización, 400 y 500 grados centígrados. Aquí tienen ustedes un resumen de los resultados. Para relaciones que llamamos un poco convencionales, 1-1-1, el resultado es muy malo. Obtenemos recubrimientos con alto nivel de agrietamiento, que incluso crece cuando la temperatura de sinterización sube. Bueno, decirles, por si alguno tiene interés, que el procedimiento, la técnica, digamos, de Sol-Gel que hemos utilizado es la deep cutting, que es como se refiere a ella la bibliografía, por si alguno de ustedes quiere referenciarla y verlo. Entonces, como les digo, para las proporciones convencionales los resultados obtenidos son muy malos. En cambio, cuando estamos en las proporciones más altas, lo que llamamos los recubrimientos densos, en 400 grados de temperatura de sinterización obtenemos algunas grietas que prácticamente desaparecen cuando sinterizamos a 500 grados, y en los ligeros obtenemos también un nivel de agrietamiento, por supuesto no tan alto como en el primer caso, pero también importante, sobre todo en 400 grados de sinterización, y menos agrietamiento, pero aumento del número de poros. Aquí no se ve muy bien en la proyección, pero las flechas pues les indican a ustedes la aparición de poros en el recubrimiento. O sea que un nivel de agrietamiento importante para 400 grados en sinterización y aparición de poros en 500. En definitiva, pues como ven ustedes, esta situación es la que conduce a recubrimientos con mejores propiedades con respecto al comportamiento a corrosión. Aquí tienen ustedes los valores ya de intensidad de corrosión directamente para pues, los ligeros, los densos. El primero ni lo hemos referenciado porque, como les he dicho, el recubrimiento que sostiene es absolutamente chapucero. Entonces vean ustedes, por ejemplo, como en D500 estamos en valores de intensidad de corrosión al cabo de 168 horas de ensayo de 26, mientras que la aleación, si no tuviera el recubrimiento preparado por esta técnica de Sol-Gel, estaríamos hablando de 84, son pues, como 4 veces menos o algo así.
porque estos valores de intensidad de corrosión prácticamente se pueden llevar ya directamente a valores de velocidad de corrosión. O sea que podemos reducir aproximadamente en 4 veces la velocidad de corrosión con un recubrimiento de este tipo que se obtiene con mucha facilidad y a muy buen precio. Bien, pues decirles por último, porque creo que ya medio me he pasado, decirles, bueno, antes vean ustedes una imagen, la D500, estos son imágenes simplemente de cómo queda la superficie de la probeta de ensayo después del ensayo de corrosión. Entonces, tanto en la aleación sin recubrimiento como en los distintos recubrimientos obtenidos con distintas temperaturas y con distintas proporciones de precursor, pues vean ustedes como en la D500 prácticamente no hay ataque por corrosión. Bien, por último, como les digo, ¿qué pasa con las aleaciones de magnesio? ¿Qué previsiones hay de cara al futuro? Aquí tienen ustedes una predicción donde, bueno, se ve cómo ha evolucionado la utilización de aceros convencionales en la industria del automóvil, cómo han ido apareciendo en mayor proporción estos aceros de alta resistencia y baja aleación, los HSLA, cómo se han ido introduciendo los polímeros y los materiales compuestos, sobre todo de matriz polimérica en la industria del automóvil, y las aleaciones de magnesio, de aluminio y otras. En concreto, fíjense que pues, hace 30 años no había prácticamente magnesio en la industria del automóvil, aleaciones de magnesio, casi todo lo que se utilizaba eran aceros convencionales. Hoy día pues ya hay una proporción importante de estos aceros de alta resistencia, pero fíjense que el magnesio pues es aproximadamente un 1%, decíamos. Las empresas del automóvil que utilizan magnesio decíamos 14 kilos, en 1400, pues como un 1%. Sin embargo, dentro de 20 años, la idea, precisamente gracias a todas estas mejoras que se están logrando por distintos procedimientos a través de la ingeniería de superficies para mejorar, sobre todo, reducir la actividad electroquímica de las aleaciones de magnesio, pues la previsión es que en 20 años pasemos del 1 aproximadamente al 15% de componentes de aleaciones de magnesio en la industria del automóvil. Y nada más, muchas gracias. Enrique, en el caso del método de proyección, dices que habéis utilizado 2 tipos de porcentaje de adición de carburo de silicio. ¿No habéis utilizado nada más que un tamaño de partícula? ¿No, sí, no habéis solo ido a un tamaño más pequeño para mejorar el comportamiento? No. 125 micrómetros de pseudodiámetro en la partícula de carburo de silicio. ¿Y no pensáis hacerlo? No lo sé, porque aquí es cuestión de probar y probar y probar. A lo mejor pues controlamos esa variable. Claro, es que vimos que la porosidad se localizaba básicamente en las interfases, refuerzo matriz, y entonces, claro, meter partículas más pequeñas en mayor proporción significa más porcentaje de interfase, entonces, pues hemos utilizado unas partículas un poco gorditas para reducir la interfase, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias. Nada. ¿Una otra pregunta? Hola, Enrique. Hola. Mira, me parece súper interesante. Las posibilidades que da el magnesio es increíble. En cuanto a la resistencia a la corrosión, claro, es la primera vez que yo nunca he trabajado con ese tipo de aleaciones, pero con respecto a la acero al carbono todavía estáis lejísimos. En cualquier caso, sí que son válidas y se ve como posible una resistencia suficiente, el que sean 30 o 20 microamperios por centímetro cuadrado, para las utilidades que se le quiere dar. Si tú recubres con aluminio y recubres bien, la interfase, digamos, electrolito es aluminio. Otra cosa es que el recubrimiento tenga una calidad importantemente, o sea, muy buena, ¿no? Y esa es la idea, para que no se cuele el electrolito hacia lo que es el sustrato. Pero indudablemente, si tú recubres con aluminio, la interfase es aluminio medio agresivo. Y el aluminio pues tiene un comportamiento bastante bueno. También depende, ¿verdad? Porque tú sabes que en picadura, por ejemplo, y tal, la cosa no va tan bien. Pero indudablemente, si tú consigues un buen recubrimiento, cambias la interfase. La cuestión está en que tenga calidad el recubrimiento, que no es fácil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues, Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Un placer. Gracias. Un placer.